Hola hermanos, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder saludarlos mediante las redes sociales. En este día vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos. Espero estén bien, espero la iglesia del Señor esté bien, estemos esforzándonos por buscar su rostro, por agradarle en todo. Amén. En esta oportunidad, hermanos, vamos a compartir la palabra. Yo los invito, hermanos, a que nos podamos acomodar o estar media horita, hermanos, y poder escuchar la palabra del Señor. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. En este tiempo, hermano, vamos a meditar, no sin antes, primero, hermano, ponernos con mucha reverencia a orar y pedirle a Dios que sea Él bendiciéndonos a través de su bendita y santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te damos gracias por el privilegio de poder meditar y compartir tu palabra. Mi Dios, mi Rey, mi Salvador, bendice este tiempo, Señor, y que de mis labios salgan palabras que edifiquen, palabras, Señor, que sean de bendición, conforme a la necesidad de la persona que pueda ver este video. Señor, bendice tu palabra. Líbrame, Señor, de poder apoyarme en mi razonamiento humano, en mi sabiduría humana, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, usa mis labios y ayúdame a ser de bendición. Y cada persona que pueda ver este video, Señor, pueda recibir una palabra de parte tuya, conforme a la necesidad o los tiempos que puedan estar pasando, Señor. En el nombre de Jesús, asimismo, Señor, te pedimos que nos limpies, que nos perdones todo pecado que hayamos cometido contra ti, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, rápidamente vamos a hablar, porque solo tenemos media hora en este video para poder compartir la palabra. Vamos a hablar en este día, hermanos, sobre la lámpara, según el Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Amén. El propósito que Jesús tuvo, porque Él habló o mencionó la parábola de las 10 vírgenes, dice aquí en el capítulo 25 del libro según San Mateo. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios, Mateo capítulo 25, 1 al 13, hermanos. Si tiene una Biblia, búsquela y póngase cómodo para poder meditar en la palabra de Dios. Amén. Yo lo espero, hermanos. Si tiene su Biblia, por favor, tómela, capítulo 25 de San Mateo. Y el título que le hemos puesto a esta porción de la palabra es: ¿cómo está tu lámpara, hermano? Amén. ¿Cómo está tu lámpara? Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos, dice Jesús, será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13 termina esta parábola: velad pues, porque no sabéis, dice, el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y el título de este tema es ¿Cómo está tu lámpara? Amén. Y vamos a ver por qué Jesús habló esta parábola, cuál fue el significado, cuál fue la connotación que él quiso darle a sus apóstoles para que puedan entender esta parábola. Amén. La parábola de las 10 vírgenes, hermanos, Jesús usó como tema central de esta parábola el aceite. Amén. ¿Para qué? Decía, ¿por qué Jesús usó el aceite como tema central de esta parábola? Amén. ¿Qué quería él decirnos o hablarle a la iglesia con el aceite que se usaba en aquellos tiempos para las lámparas? ¿En qué se usaba el aceite en aquellos tiempos? Amén. El aceite de oliva es uno de los principales elementos que tiene el pueblo de Israel. Ellos producen mucho aceite de oliva. Amén. Es algo que caracteriza a esta nación, el aceite de oliva. Y para los antiguos, dice, vamos a hacer una meditación, dice, para los antiguos el aceite de oliva era el más apreciado de todos los aceites, por lo que le atribuían un significado simbólico divino. En tiempos bíblicos, dice, el aceite se usaba, entre otras cosas, como combustible para las lámparas. Ahí está lo que estamos hablando. También se usaba como medicamento para los dolores, las heridas o las hinchazones. También se usaba el aceite para hacer el jabón de aseo personal, porque el aceite quitaba la grasa, ¿no? y quitaba las impurezas de las personas. Otro elemento que usaban el aceite era como para hacer ceremonias, ¿no? Rituales, como para ungir a la persona que se consagraba para servir a Dios, o algún objeto que se consagraba para que también se le ofrezca al Señor como instrumento de servicio, llámese instrumentos u otras cosas para el servicio a Dios. Para eso se usaba el aceite también, ¿no? También era un ingrediente en la elaboración de los alimentos como el pan. Juntaban el aceite con la harina y hacían el pan los judíos. O sea, el aceite estaba involucrado en toda la forma de vida de los judíos. Amén. Pero una de las cosas en las que Jesús habló para qué era importante el aceite era para el combustible de las lámparas. Amén. Dice, era para el combustible de las lámparas, ¿no? En aquellos tiempos todos sabemos que no había luz artificial, por lo que era necesaria las lámparas y estas estar llenas con aceite y así alumbrar al momento que alguien toque la puerta. O sea, alguien me tocaba la puerta y yo lo que hacía era agarrar mi lamparita, abría mi puerta y miraba quién era la persona que estaba tocando. Amén. Otras casas tenían lamparitas colgadas en los dinteles para poder ver en las puertas quién era el que estaba tocando o el que visitaba. Era muy importante el uso del aceite para las lámparas, ya que en aquellos tiempos no había luz artificial. Entonces era una forma de poder trasladarse. Amén. Entonces era muy importante el aceite. ¿Quién era el que estaba tocando? Eso habla, hermano, de estar lleno del Espíritu Santo y poder reconocer mediante estas lámparas o el aceite a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de eso quiso hablar Jesucristo, que cuando Él venga, nosotros tenemos que reconocer su venida. Tenemos que reconocer cuando Él venga a llevar a su iglesia. Todos sabemos que Jesús va a venir a llevar a su iglesia. Amén. Entonces, hermanos, en aquellos tiempos era muy importante el uso de las lámparas llenas de aceite para poder ver quién nos visitaba, para poder ver con quién yo conversaba. Amén. Para poder ver quién tocaba en mi puerta o quién estaba en mi puerta, para poder reconocer a la persona que me tocaba la puerta en aquellos tiempos. Amén. Una costumbre judía era en las solemnidades o en las ceremonias, según la cual dice, era una costumbre judía, el novio, acompañado de sus amigos, dice, se dirigía de noche a la casa de la novia para tomarla, ¿no? Durante la celebración de ciertas ceremonias religiosas y partir luego juntos. Ambos, dice, el novio y la novia y sus compañeros se iban a la casa del novio
para seguir celebrando la solemnidad y tener un banquete de bodas. Era una costumbre judía. Yo, novio, iba de mis amigos y tomábamos nuestras lámparas, íbamos a la casa de la novia, las sacábamos y todos juntos nos íbamos a celebrar el banquete de bodas. Era una costumbre judía. Por eso Jesús, conociendo las costumbres judías, Él habla de esta parábola, de que la lámpara era muy importante en aquellos tiempos para poder ver, reconocer, poder trasladarnos con las lámparas para poder ver, alumbrar el camino. Amén. Así también Jesús habló de esta parábola y nos está diciendo mediante ella de que habían 10 vírgenes que tenían sus lámparas, dice, y estas 10 vírgenes salieron a recibir al esposo como la costumbre judía. Amén. Estas 10 vírgenes, hermanos, representan a la iglesia de estos tiempos. Amén. Estas 10 vírgenes representan a la iglesia de estos tiempos, que tiene que estar atenta a la venida del Señor, que representa a Jesús, al esposo que vendrá a llevar a su iglesia a las bodas del Cordero. Amén. Dice la Biblia, 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Amén. Dice la Biblia que las 10 vírgenes representan a la iglesia. Amén. Y el esposo, según el versículo 1, es Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que las 10 tenían sus lámparas. Y dice la Biblia también que las 10 salieron a recibir al esposo. La diferencia es, en el versículo 2 dice la Biblia, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Amén. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Amén. Dice la Biblia que no tomaron consigo aceite. Y así, hermano, en la iglesia podemos encontrar diferentes personas, muchas personas que tienen sus lámparas, pero la diferencia es entre las prudentes y las insensatas, es que 5, dice, tenían sus lámparas llenas de aceite y 5 no llevaron aceite en sus lámparas, dice. Amén. Vamos a leer en el versículo 3, donde dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. O sea, según las estadísticas, hermanos, en la iglesia la mitad busca del Señor y la otra mitad, según esta parábola, no le busca. Amén. El aceite, hermanos, si vemos en esta parábola, como lo dije antes, representa a la iglesia que tiene que estar atenta a la venida del Señor, que representa al esposo, que vendrá a llevar a su iglesia a las bodas del Cordero. Vemos en el versículo 1 que las 10 tenían lámparas. Y las 10, dice la Biblia, salieron a recibir al esposo. Pero dice la Biblia que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Eso representa que en la iglesia, hermano, están juntas toda clase de personas, pero según las estadísticas la mitad busca y la otra mitad no busca o no tiene su lámpara sin aceite. Amén. Esperan siempre, como dice acá en la palabra de Dios, en el versículo 5 dice, y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, dice, las 10 se levantaron y arreglaron sus lámparas, las 10. En el versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué representa el aceite? Lleno en las lámparas. Amén.
Ciertamente las lámparas somos nosotros, las personas, que tenemos que llenar nuestras vidas con el aceite que representa el Espíritu Santo. Nosotros somos esas lámparas que tenemos que estar constantes llenando nuestras lámparas de aceite. El aceite representa la llenura del Espíritu Santo. Amén. Para poder yo ver y estar atento a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tengo que tener mi lámpara llena, encendida con el aceite que es el Espíritu Santo. Amén. Para poder darme cuenta cuando Cristo venga. Porque dice la Biblia que las 10 vírgenes cabecearon. Porque el esposo de repente se tardaba en venir y las 10 cabecearon. Pero la diferencia entre que las 10 se duerman es que 5 estaban durmiendo pero con sus lámparas con aceite. Y aparte tenían su vasija llena de aceite de reserva. Eran 5 que se habían quedado dormidas pero en oración, en ayuno, en vigilia. Se habían quedado dormidos meditando en la palabra. En cambio las otras 5 no tomaron la iniciativa de buscar de Dios, de leer, de orar. Esperan que otros les den el aceite. Como dice acá en el versículo, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces las 10 se levantaron, dice, y buscaron sus lámparas, pero las insensatas comenzaron a pedirle aceite a las prudentes. Amén. Las insensatas le dijeron, dame un poco de aceite, porque yo no tengo. Claro, si no has orado, no has leído la Biblia, no has buscado del Señor, ¿qué aceite vas a tener? Tu lámpara está vacía y quieres que otro te dé el aceite cuando tú tienes que tomar la iniciativa de llenar tu lámpara por propia comunión con Dios. Yo no puedo llenar tu lámpara. Ciertamente yo y el pastor somos instrumentos que predicamos la palabra. Somos un complemento para tu vida. Pero tú y yo somos los llamados a buscar del Señor para poder llenar nuestras lámparas. Somos instrumentos de bendición. Gloria a Dios. Pero cuando el pastor no está o el hermano no está en tu vida cotidiana, eres tú el que tiene que llenar tu lámpara de aceite con la palabra, con el Espíritu Santo. Amén. Para que puedas, hermano, el día de la venida de Cristo, puedas ver y discernir cuando tu Señor venga, porque en ese momento de repente estás durmiendo sola con tu esposo, ahí no va a estar el pastor, no va a estar el hermano José. Tú tienes que saber y discernir los tiempos de la venida de nuestro Señor. Amén. Y eso representa a hombres y mujeres prudentes que llenaron sus lámparas. Amén. Y eso es lo que Dios, con ese fin Jesús hizo el uso de esta parábola. Amén. El Espíritu Santo representa ese aceite que todos debemos llenar con todo lo que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha dado para poder llenar nuestras lámparas. Amén. Y dice la Biblia que Jesús va a venir, ¿no?, a llevar a su pueblo. Y cuando Él venga a llevar a su iglesia, no olvidemos lo que Jesús dijo. Amén. Y esto es muy importante. En el Evangelio según Mateo, según capítulo 24, 5, Jesús dijo algo importante. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Claro, pues, si mi lámpara, hermano, está sin aceite, eso representa que yo no tengo palabra, no tengo oración, no tengo de repente, hermano, prédicas que esté escuchando. Todos son complementos para que mi lámpara esté llena de aceite. Para que cuando venga el Cristo a llevar a su pueblo, dice la Biblia, porque vendrán muchos en el nombre de Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero si tu lámpara está llena de la palabra, si tu lámpara está llena de la oración, de la comunión en las prédicas del pastor, de comunión con los hermanos, te comunicas con otros hermanos que comparten la palabra, estás metido, hermano, tu lámpara va a estar llena y vas a poder estar atenta a la venida del Señor y no vas a poder ser engañado, como dice Mateo 24, versículo 5. Amén. Otra forma de llenar nuestra lámpara de aceite también representa que nuestras vidas son aquellas lámparas y tenemos que estar llenándolas con la palabra de Dios para poder discernir entre lo bueno
y lo malo, y no tropezarnos en el camino que tenemos por delante. También la lámpara se usaba en esos tiempos, hermano, para poder trasladarme. Yo usaba la lámpara para poder caminar de un lugar a otro, para poder desplazarme. Iba con mi lamparita en la mano para poder ver el camino en el que me tocaba andar y no tropezarme. Eso representa también la palabra de Dios, que es la que nos alumbra para poder caminar en este mundo donde hay muchos obstáculos, muchas acechanzas del enemigo y no caer, hermano. Amén. Eso representa que tengo que llenar mi lámpara también con la palabra de Dios para no tropezarme. Amén. ¿Y qué va a decir el salmista en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 105? Miren lo que nos dice el salmista David en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ve? El salmista está diciendo que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y es la que me alumbra el camino. Qué importante eran las lámparas en aquellos tiempos, pero lámparas llenas con aceite, porque lámparas sin aceite, ¿de qué valía? No pueden prenderse, porque necesitaba que la lámpara esté llena de aceite. Y dice, simbólicamente el salmista dice que la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Como dije antes, era muy importante en aquellos tiempos las lámparas con aceite para poder trasladarme, para poder ver quién tocaba mi puerta, para poder ir a buscar a la esposa y no equivocarme de esposa. Amén. Qué importante era. Por eso Jesús habló de esta parábola, hermano. Amén. Qué importante es, hermanos, en aquellos tiempos la lámpara. Ciertamente en estos tiempos tenemos luz artificial, tenemos luz, pero ahora en estos tiempos, ¿cómo saber que mi lámpara está llena? Cuando yo le busco a Dios, cuando yo oro, cuando yo leo mi palabra, cuando yo tengo comunión, cuando yo estoy escuchando la prédica del pastor. Lo único que estoy haciendo es llenar mi lámpara de las cosas del Señor y estar como aquellas 5 prudentes, que me puedo quedar dormido, pero lleno de la palabra de Dios. En cambio las otras se quedaron dormidas, vacíos, y cuando vino el esposo, recién se pusieron, dice, a buscar aceite, ¿no? Eso representa a las personas que a última hora están buscando de Dios. Cuando les pasa algo recién, ¿no? Esperan siempre el último momento que les pase algo para recién querer llenar sus lámparas. O quieren, ¿qué dice acá en Mateo 25? ¿No? En Mateo 25, ¿qué dice? Dice la Biblia: las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿No? Dice que las 10 se levantaron, pero las 5 tenían sus lámparas con aceite, y las insensatas no tenían aceite, y le dijeron a las otras: dadnos de vuestro aceite, porque mi lámpara se apaga. Eso representa, hermanos, que a veces nos descuidamos de las cosas de Dios, que a veces, hermanos, estamos solamente confiando en las prédicas que escuchamos los domingos, los miércoles, pero no tenemos iniciativa propia de llenar nuestras lámparas nosotros mismos, y no podemos depender del aceite que nos puedan dar otras personas. Que es bueno escuchar la palabra, es bueno escuchar al pastor, es bueno escuchar a cualquier otro predicador que nos predique la palabra de Dios, pero yo tengo que tener iniciativa propia de llenar mi lámpara meditando en mi devocional diario, mi oración diaria, mi comunicación con otras personas. Eso es mi responsabilidad. Amén. Y eso, hermano, se repercute aquí cuando dice: las otras les comenzaron a pedir, ¿no?, su aceite a las prudentes. Y no es así, hermano. Cada uno tiene que llenar su lámpara. Amén. Sin embargo, dice, las insensatas son aquellas que quieren que otros le den aceite. Amén. Que otros les den el aceite. No, hermano. Tú tienes que generar tu propio aceite que Dios te quiere dar a ti mediante la predicación de la palabra, mediante la meditación, compartir con tu esposo, con tus hijos.
Es lo que Dios quiere, que tú llenes tu lámpara. Amén. Y no esperar el último momento para recién querer llenarla. No esperar que me venga una desgracia, una enfermedad a la casa para recién decir, ahora sí voy a buscar de Dios. No, hermano. Nosotros tenemos que buscar de Dios en tiempos buenos y en tiempos malos. Siempre tenemos que estar buscando de Dios. Amén. Y Jesús habló de estas 10 vírgenes que representan, hermano, que la mitad de la iglesia a veces sí está buscando de Dios y la otra mitad todavía sigue jugando al evangelio. Y Dios no quiere eso. Amén. Nosotros tenemos que ser como aquellas 5 prudentes que llenaron su lámpara, y no solamente llenaron su lámpara, sino que también las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas y en sus lámparas. O sea, no se confiaron. Dijeron, no solo mi lámpara, sino voy a tener mi reserva aquí. Eran prudentes. Y a esas prudentes quiere Dios, hermano. Quiere que la iglesia sea como esas 5 vírgenes prudentes que están esperando a que su esposo venga. Y cuando su esposo toque la puerta, vayan con su lamparita y reconozcan quién es su esposo. Porque hoy en día hay mucha gente que se está disfrazando de Cristo. Como dice Mateo 24, muchos dicen yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Cómo puedo saber yo quién es mi Cristo? ¿Quién es el que va a venir a llevarme? Como aquella esposa, el esposo a la esposa. Si no leo, si no busco de Dios. Qué importante es esta parábola, hermano. Y dice la Biblia, mas las prudentes respondieron a las insensatas diciendo, para que no nos falte, vayan y compren donde venden para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que Dios no viene por una iglesia que se está preparando. Dios va a venir por una iglesia que ya está preparada. Amén. Por una iglesia que ya está preparada. Y estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Ya no tenemos que estar preparándonos, sino ya tenemos que estar preparados. Porque el Señor, dice el apóstol Pedro, está a la puerta y viene a llevar a su iglesia. Amén. Y no esperemos el sonar de la trompeta para recién querer llenar, ir a tocar a la iglesia. Pastor, ¿dónde está? Hermano, ¿dónde está? Háblenme de Dios. No esperar ese momento. Amén. Dice la Biblia. Pero mientras iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Y lo más triste de esta historia es que dice, y se cerró la puerta. Amén. Se cerró la puerta. Así como Dios cerró en Génesis 6 la puerta del arca de Noé, dice la Biblia que cuando Dios mismo cerró la puerta del arca, muchos quisieron entrar a última hora. Noé abre. Pero Noé no pudo hacer nada porque Dios mismo había cerrado la puerta. Amén. Y dice la Biblia aquí, en el versículo 10, y se cerró la puerta. Versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, abre. Mas él respondiendo dijo, no las conozco. Y termina esta narración diciendo el Señor Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Así como comenzaron a tocar la puerta a Noé, seguramente Noé, con el buen corazón que tenía, de repente hubiera querido abrir el arca para que entren algún familiar, alguien. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios mismo cerró la puerta del arca y nadie pudo entrar y todos murieron ahogados por el diluvio. ¿Quiénes fueron más inteligentes que las personas en el tiempo de Noé? ¿Quiénes fueron más obedientes que entraron en el arca? Los animalitos fueron más inteligentes que el hombre. El hombre no quiso entrar, hermanos, y se ahogó en esos tiempos. Y Noé les habló 120 años para que entren en el arca y no quisieron entrar. Yo no sé cuánto tiempo se te está hablando a ti la palabra, pero lo que Dios quiere, hermano, es que tú seas como esas 5 vírgenes prudentes, que tengas tu lámpara encendida para poder discernir entre la venida del Señor. Amén. Termina el Señor diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No esperes que Cristo venga
para que recién quieras meterte al Evangelio. No, hermano. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol Pablo. Amén. Así que si tú, hermano, quieres irte con el Señor en su venida, ten tu lámpara llena de aceite. Amén, hermanos. Eso es muy importante para la iglesia del Señor. Ten tus lámparas llenas de aceite. Es muy importante, hermano. Nosotros somos las lámparas y el aceite es todo lo que Dios nos quiere dar espiritualmente, que es su palabra, que es su llenura en la oración, que es, hermano, sus prédicas. No nos descuidemos de las cosas de Dios. Amén. Amén, hermanos. Es muy importante. No esperemos el último momento, hermano. Estamos viviendo o jugando, como dice, los tiempos finales. Estamos jugando los descuentos. Ya pasamos los 90 minutos, hermano. Estamos jugando los descuentos. No pierdas tu galardón, hermanos. El Señor viene por una iglesia, hermanos, llena de aceite. Amén. Por eso puse como título, ¿y cómo está tu lámpara, hermano? Quizás hoy está vacía. Puedes llenarla con la palabra de Dios. Puedes pedirle a Dios perdón y decirle, Señor, llena mi lámpara. Amén. Amén, hermanos. Es muy importante. Llena tu lámpara, hermanos. Y no esperes que otro la llene. Tú tienes que llenarla con la palabra, con la oración. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y que Dios, hermanos, esté llenando sus lámparas con su palabra, con su poder, con su gracia, con su misericordia a cada uno de nosotros. Y poder, hermanos, quizás quedarnos dormidos, pero no dormirnos espiritualmente. Amén. Amén. Pablo dice en el libro de Efesios que ya no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Mucha gente está durmiendo en estos tiempos con diferentes formas que el enemigo los ha engañado, ¿no? Los tiene a la gente adormecida, en muchas cosas ocupada, menos en las cosas de Dios. Y esa es una manera de estar engañados, hermano. Es una manera de tener nuestras lámparas vacías. El único que puede llenar nuestras lámparas es nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión y a través de lo que uno puede escuchar en las prédicas o los mensajes que nos manda el pastor de la iglesia. Amén. Esa es una forma de llenar nuestras lámparas. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Lo otro, dijo el escritor del libro de Eclesiastés, todo es vanidad. Todo es vanidad. O sea, todo se va, viene y se va. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, no hay otra cosa que pueda llenar nuestras lámparas, solamente todas las cosas espirituales que Dios nos ha dado. El resto es vanidad, es temporal. 70, 80 años viviremos en esta tierra, si Dios lo permite, y todo se queda aquí. Pero yo quiero lo eterno. No sé qué tú, hermano, pero yo te doy un consejo, hermano, recibe lo eterno. Llena tu lámpara del Señor para poder ir a las bodas del Cordero. Amén. Y estar presente en esas bodas. Y es lo que Dios anhela. Por eso Él mandó esta parábola, para que su iglesia no se duerma y estar atentos a su venida. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar y dar gracias por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta parábola, la cual nos exhorta, Señor, a poder estar atentos para el día de tu venida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los saludo a todos, hermanos de la iglesia de Jesucristo, a todos los que puedan ver este video, que Dios los bendiga, Dios los guarde y los fortalezca. Gracias, hermanos, bendiciones para todos. Amén y amén. El Señor está derramando aceite, vino nuevo, a su nombre. ¿Cuántos quieren aceite fresco? Alaba de que vive. Señor, mi lámpara arriba, oh, 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 pon aceite en mi vida, Señor, tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba.
salvación.